Bueno, hermanos, buenos días. Familia, vamos a iniciar nuestro servicio. Una disculpa por la demora, tuvimos algunos conflictos técnicos y existenciales aquí en el templo, pero gracias a Dios ya se pudieron solucionar y es tiempo de que demos inicio a nuestro servicio. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos, allá en sus casas. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su cabeza y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre, porque nos has permitido tener vida, salud, porque nos has guardado de esta enfermedad, porque has sido bueno y misericordioso en todo momento, porque no nos falta el alimento, no nos falta tu palabra, tu cuidado y tu protección. Te damos gracias, Señor, porque en todo momento te sentimos a nuestro lado y sabemos, Padre, que tú eres nuestro sostén, Señor. Te pedimos que en este día, Padre, primeramente perdones nuestros pecados, que aquí en tu casa, Señor, permitas que todo lo que está tecnológicamente utilizando para la transmisión de este servicio, Señor, tú sea agradable para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que dé sabiduría a nuestro hermano Alberto, que está viendo lo técnico, Señor, a Pedro y a Paula, Señor, que están en los instrumentos, a nuestro pastor, Señor, que le des la sabiduría para seguir enseñándonos de tu palabra, Señor, y a los que estamos aquí, Padre, que nos permitas abrir nuestro corazón para seguir recibiendo de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que en todo momento estés a nuestro lado, que sigas cuidándonos, Padre, y que este día sea de bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestro hermano Pedro. Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este culto con un canto. Seguramente se acordarán el que me ciñe de poder, mis hermanos. Así que los hermanos aquí presentes me ayudan a cantarlo. Y ustedes en sus casas, mis hermanos, pues también cántenlo con gozo, porque es grande gozo en esta mañana que Dios nos cuida por la contingencia, mis hermanos. El que me sigue de poder. ¿Comenzamos? Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré nombre Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré nombre Señor. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él.
Vamos a la vida número 124. Después de la introducción, mis hermanos, a cantarlo fuerte. Muchos que viven en tu alrededor, tristes y hambrientos están, tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Hermanos, vamos a dar paso a nuestro pastor de la enseñanza de esta mañana. Adelante, pastor. Muy buenos días a todos, los que están aquí, los que están, ¿cómo se llama?, en casa, disfrutando de manera diferente el tiempo del Señor, ¿verdad? Porque también lo disfruta, y la verdad es que nosotros lo disfrutamos, no como quisiéramos, no como con las, ¿cómo se llama?, con las inconveniencias que hemos tenido con la tecnología, pero la realidad es que disfrutamos el tiempo del Señor, y eso debería ser una expresión de todos y cada uno de nosotros, no importa dónde estemos, ni cómo estemos físicamente. La realidad es que tenemos que aprender a disfrutar precisamente las cosas que tenemos y el tiempo que tenemos con el Señor. Así que es para nosotros un privilegio poder tener este tiempo y compartir con ustedes la palabra de Dios. Ahora, yo sé que la fecha
es algo especial, es el Día de las Madres y tenemos algo especial para el Día de las Madres, vamos a dejarlo para después, pero también creo de manera muy particular que la iglesia, todos y cada uno de nosotros, necesitamos de todo el consejo de Dios para edificar nuestra vida. Así que estaba en un dilema si continuaba con el estudio de Santiago o cambiábamos un poquito el tema, y la realidad es que decidí dejar el mismo estudio de Santiago para dar conclusión a esta última prueba acerca del amor, y realmente nos ha tomado algo de tiempo escudriñar un poquito más acerca de la imparcialidad, y se trata de que cada mandamientos específicos de la palabra, y eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? No podemos decir este mandamiento sí y este no. Santiago nos advierte claramente que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que el Señor Jesucristo no viene, ¿por qué pensar en ello? Yo diría, ¿por qué no pensar en ello? Es importante que pensemos en toda la parte de la Escritura juicio venidero, y dice en el versículo 12 y 13 de Santiago capítulo 2, al cual quisiera llamar su atención en esta hermosa mañana, dice:
¿verdad? Y tan sencillo el decálogo de los 10 mandamientos que realmente están estipulados en el Antiguo Testamento como el marco moral donde debemos regirnos. La verdad es que no podemos cumplir ni siquiera uno de esos 10 mandamientos, porque el corazón del hombre tiende a inclinarse hacia el mal, ¿verdad? Y el pueblo redimido tiene la obligación moral de obedecer la voluntad revelada de nuestro Dios. Y eso significa que realmente tenemos que estar necesitados. Esa sería la palabra adecuada. Debe haber una necesidad en el corazón de obedecer a nuestro Dios, producto de que hemos sido limpiados, sacados de la maldición de la ley. Como tal, tenemos que crecer en esa parte. Ahora, el señalamiento que está haciendo aquí Santiago, versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, esta frase realmente es una frase que evoca que el creyente debe estar sujeto a la ley perfecta, y esa ley perfecta realmente es la que está descrita como la ley de la libertad. Esa ley realmente es diferente, fíjense bien, porque tiene que ver con la fe directamente. Romanos 3, versículo 27, por favor. Romanos 3, versículo 27. ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, hay una diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y la ley de la libertad. La ley de la libertad realmente tiene que ver con la fe. Uno o cada uno de nosotros no somos libres del pecado por las obras. No, somos libres del pecado, del azote del pecado por la fe, ¿verdad? El hombre vive por la fe, es justificado por la fe, y la ley de la libertad tiene que ver con esta fe del nuevo pacto en Cristo Jesús, que es mejor que el Antiguo Testamento, donde había necesidad del derramamiento de sangre. Ahora, esta ley tiene que ver también con el espíritu de vida. Romanos 8, versículo 2, por favor, porque es una ley plena, es una ley mejor. Todos dice de esta manera: la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando precisamente de una contraparte acerca de la ley de la libertad, que es la ley del espíritu, y la compara, la contrasta, que realmente es la ley del pecado y de la muerte. Así que en ese sentido, la ley a la que está haciendo alusión Santiago, si regresamos ahí por favor, es una ley completamente diferente a la del peso del Antiguo Testamento, donde ningún hombre es capaz de cumplirla. Por eso Cristo cumplió la ley del Antiguo Testamento, para que nosotros pudiéramos disfrutar, dicho de otra manera, la ley de la libertad a la cual fuimos llamados. Y como Pablo la describe, ¿verdad? A la libertad donde tenemos la oportunidad de usarla, pero no para los deleites de la carne, sino precisamente para la libertad a la cual fuimos llamados cada uno de nosotros, para vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y aquí es donde viene esta capacidad de la decisión personal, o lo que nosotros llamamos realmente la capacidad de libre albedrío, donde Dios nos ha libertado, y en esa misma libertad usted decide cómo vivir su vida. Y no me refiero a que tengamos una inclinación al mal, no, por el contrario. Si Dios nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, como esclavos libertados, usted y yo decidimos si servimos a Dios en esa libertad que Él nos ha entregado, o le damos la espalda. Y si le damos la espalda, realmente no hemos aprendido a entender o comprender lo que significa vivir bajo la ley de la libertad. El pecado era algo que nos tenía esclavizados bajo el yugo de Satanás, y como tal
Cristo literalmente entró y compró de ese mercado de esclavitud con su propia sangre nuestra libertad y nos dejó literalmente libres, valga la redundancia, para que usted y yo pudiéramos decidir si en esa libertad que Él nos entregó le servimos a Él o usamos de libertinaje, que obviamente es algo contrario, donde no hay una verdadera fe ni un verdadero amor hacia aquel que nos libertó. Así que de esta manera Santiago nos anima, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dicho de otra manera, en algún momento tenemos que ser juzgados. Y eso, aunque no nos guste o no tengamos en mente esto, realmente es algo que va a ocurrir irrevocablemente, irremediablemente. Todos nosotros tenemos que vernos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y decirle en qué hemos invertido nuestras vidas, nuestras fuerzas, producto de la libertad que Él ha comprado sobre nosotros después de haber puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Libertad en la cual realmente evidenciaremos si hemos usado para bien nuestra vida o simple y sencillamente le hemos dado rienda suelta al pecado. Y ahí es donde definitivamente contrasta el mensaje de salvación. Si usted y yo hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, entonces tendríamos que estar haciendo cosas, obras, hechos, evidenciando realmente que hemos puesto nuestra fe en ese nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que esa ley de la libertad o la libertad que cada uno de nosotros tenemos va a ser la que va a evidenciar si realmente estamos confiando en este evento futuro. Y aunque no nos agrade como tal, hay un juicio en el cual tenemos que ser juzgados. No me refiero a la salvación. Si usted es salvo, ya es salvo, no hay vuelta atrás. Pero si en esa libertad con que fuimos llamados, como fuimos libertados, usted y yo usamos de libertinaje, dicho de otra manera, le dimos rienda suelta a nuestras pasiones, tenemos que entregarle cuentas a nuestro Dios, ¿verdad? Es como cuando Dios pone en sus hijos un montón de dones o dones particulares y usted esos dones los malutiliza, los desgasta en cosas que no traen gloria a nuestro Dios, y eso es completamente equivocado. Por eso el primer principio rector de la vida de un cristiano y de una iglesia, de una institución fundada por Él, tiene que ser traerle gloria a nuestro Dios. Por eso es tan importante que entendamos que si estamos conectados con el plan eterno, si estamos conectados con lo que Él ha hecho en nosotros, nos ha elegido, nos ha encaminado por el buen camino, tiene que haber una responsabilidad, de cada creyente genuino de entregarle buenas cuentas a nuestro Dios como mayordomo. Ahora, la palabra juicio aquí tiene que ver con distinguir o separar del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan esa parábola que el Señor Jesucristo enseña acerca de los últimos tiempos, donde vienen y le dicen al amo, ¿verdad?, de la hacienda, alguien puso semilla de cizaña, ¿verdad? Alguien lo ha hecho, y Cristo dice, el enemigo fue el que lo hizo, y le preguntan los siervos, ¿arrancamos la cizaña? Y dijo, no, déjenla hasta el final, donde realmente se evidencie quién es el trigo y quién es la cizaña, y después apartadlos para que realmente haya esa notoriedad, esa diferencia. Ese es un juicio de parte de Dios, y esa separación tendrá que hacerla en nuestra propia vida para saber si realmente hay un fruto eficaz en nuestra vida que manifiesta realmente que somos hijos de Dios, o definitivamente hemos usado de libertinaje en nuestra propia vida. Así que la idea es llevar a la persona ante el juez para que el juez determine la sentencia, y el instrumento de juicio mencionado aquí es, ¿qué cosa? La ley de la libertad. Fíjense bien, por propia cuenta usted decide si en vez de ver la transmisión se chuta el partido de fútbol americano ahí en su casa, ¿verdad? Y después dice, primero el fútbol y después la predicación, y cuando vea la predicación realmente se va a acordar de estas palabras. ¿Por qué? Porque está poniendo a Dios en un segundo lugar, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene nada que ver eso. Bueno,
el corazón realmente dictamina a través de la ley de la libertad lo que realmente está pasando en nuestra vida. Así que estas cosas son las que realmente van a hacer la diferencia en nuestra propia vida de lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque se trata de que todos tenemos una libertad y con esa misma libertad tenemos que ser, obviamente, confrontados con nuestro Dios. Así que en este sentido hay una razón, hay un porqué, y eso está en el versículo 13. Por favor, ayúdenme a leerlo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que hay un porqué muy importante, o que respalda realmente el buen proceder, o lo que debería ser el buen proceder de un creyente genuino. ¿Por qué? Porque realmente Dios espera fruto, y como lo dice, ¿verdad? Espera mucho fruto. En Juan 15 nos hace énfasis acerca de la importancia de permanecer y que esa permanencia tenga fruto, y lo recalca, ¿verdad? Pero que tenga mucho fruto, porque hay una razón de ser de todo lo que hacemos, una razón para estar aquí, una razón para transmitir, una razón para escudriñar la Escritura, una razón para hablar de Él, una razón para permanecer en Él, y una razón evidente del por qué actuamos de manera imparcial. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el mar. El por qué es realmente lo que se ha dicho anteriormente, todo lo que Santiago ha mencionado acerca de la necesidad de ser imparciales, porque armoniza con el plan eterno de la verdadera fe, porque armoniza con la manera de entender que la ley es un todo, y también porque no tiene nada que ver con la parte equivocada de ser de cada uno de nosotros. Así que el juicio también tiene que ver con un propósito eterno. Si no hubiera necesidad de, ¿cómo se llama? De saber el por qué, sería un producto de mala calidad. En las empresas realmente hay el último proceso de producción, tiene que ver con el producto de calidad o el sistema de evaluación realmente. Y si realmente el producto no se pasa por ese filtro de perfección, de calidad, realmente no se puede saber si todo lo que se está haciendo atrás es realmente de valor, ¿verdad? Porque pudo haber un error en el primer proceso de producción, y al final de cuentas todo lo que se invirtió en ese producto no tiene la credibilidad, o no tiene la consistencia necesaria, la calidad necesaria. Lo mismo pasa en la vida de un creyente. Tiene que haber un filtro donde realmente evidencie si estamos haciendo lo correcto o definitivamente no. Por eso Santiago aborda de manera especial las pruebas que se necesitan para conocer si realmente nuestro amor es genuino o no. Y hemos pasado por varias pruebas, hemos hablado acerca de la prueba de soportar las pruebas, la prueba realmente ¿cómo se llama? De ser hacedores de la palabra de Dios, la prueba de la imparcialidad, y nos faltan algunas otras pruebas, pero es muy importante que sepamos cada uno de nosotros si estamos teniendo la calidad del amor que debe evidenciar nuestro corazón. Lo que estamos haciendo aquí realmente es traer a la memoria lo que debe haber un proceso de calidad donde Dios tendrá que evaluar realmente nuestra imparcialidad, y la manera de estar preparados para ello es que realmente nosotros seamos imparciales desde este momento. Seamos como aquellos que buscan la misericordia y como quienes necesitan de la misericordia de nuestro Dios, lo mismo que las demás personas. Así que el por qué está reflexionado o está anunciado, mencionado en todo lo que se ha dicho hasta este momento de parte de Santiago, ¿verdad? Y el que no practica la misericordia realmente enfrentará un juicio carente de la misericordia, y eso realmente es
en términos humanos es algo espeluznante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que necesitamos todos nosotros. Dice la Escritura, todos los días de parte de Dios que nos permite vivir, tienen la misericordia de nuestro Dios. No hemos sido consumidos conforme a nuestros pecados por la misericordia de Dios. Lo que exaltan los salmos es la misericordia de Dios, y eso significa que Dios siempre nos ha manifestado misericordia, pero a veces nos comportamos tan carentes de la misma que tenemos que traer a nuestra mente que si no somos misericordiosos o si no practicamos la misericordia, Dios tampoco tendrá misericordia de nosotros. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dicho de otra manera, necesitamos poner en práctica la misericordia. Necesitamos evidenciar que la misericordia de nuestro Dios está presente en nuestros días, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a apreciarlas. Nuevas son cada mañana tus misericordias, dice la Escritura en Eclesiastés, y es ahí donde usted y yo tenemos que aprender acerca de la misericordia. Y la mejor manera de practicar la misericordia es con las personas que están a nuestro alrededor, es con aquellas personas que nos han ofendido, es con aquellas personas a las cuales no podemos caer en ese favoritismo con ninguna, porque estaríamos carentes de misericordia. Por eso el ejemplo que usa Santiago acerca de los ricos, que son los que abusan del poder, ¿verdad? Y es tremendo escuchar a veces las noticias de los políticos, no solamente de este país, sino de otros, cómo en los puestos abusan de cargos, ¿verdad? De tomar fondos ilícitos para su propio beneficio, y la realidad es que eso nos confronta con la necesidad de que todos deberíamos tener en cuenta el juicio que estamos por enfrentar. Así que no se preocupe por lo que los políticos hacen con el dinero. Usted ore por ellos y que Dios realmente tenga misericordia de ellos, porque si alguno toma producto de su flojera o de sus corruptas decisiones, una mala decisión, y malutiliza ese dinero, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de esas personas enfrentar el juicio venidero también de parte de Dios. El juicio de Dios es según en verdad. Romanos 2:2, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 2. Y nos vamos a detener aquí cómo es verdaderamente el juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 2, si me ayudan por favor, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Así que la verdad absoluta está en Dios, y con esa verdad absoluta que Él posee, que Él es la verdad, puede haber un juicio verdadero, un juicio justo, un juicio misericordioso de parte de Dios, y ese es el ejemplo que necesitamos seguir. Conforme a las obras, Romanos 2:6, por favor, ayúdenme a leerlo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que Dios tendrá que evidenciar realmente lo que estamos haciendo, los motivos que estamos poniendo para hacer las cosas, porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Versículo 16, por favor, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que la verdad está aquí. Si alguno dice, es que yo no sabía, no será una cuestión válida de parte de nosotros, o una excusa donde la podamos presentar delante de Dios y decirle, yo no sabía, Señor. Es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y esa es una necesidad que todos tenemos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, de tal manera que somos responsables nosotros de poner en perspectiva la misericordia de Dios, para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. De lo contrario, estaríamos violando los mandamientos de nuestro Dios. De tal manera, para que el conocer la misericordia de nosotros, o para nosotros, tiene que ver con lo que Él ha mostrado de su misericordia en nuestra propia vida.
Dios es misericordioso con sus criaturas, y eso es algo que debemos tener en mente. El Salmo 57:10 dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, de tal manera que la misericordia de Dios es tan grande de lo que nosotros podríamos imaginarnos, ¿verdad? Es una manera de describir lo grande que es la misericordia de Dios, porque Él es obviamente demasiado grande para nosotros. Así que cuando pensemos en la misericordia, solamente tenemos que voltear hasta los cielos y darnos cuenta que no la alcanzamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan grande. Lo mismo deberíamos estar haciendo nosotros. Dios es compasivo, clemente y piadoso, y la misericordia es uno de los elementos principales en el pacto con su pueblo. Y cada vez que vemos al pueblo de Dios pecar, fallarle, la misericordia de Dios es la que ha restaurado su pacto desde Abraham y todos los patriarcas hasta lo que hoy podemos ver en Israel, ¿verdad? Es la misericordia de Dios la que debe motivar al creyente a ser misericordioso. Así que cuando usted sienta la necesidad de ser, parcial, o de tener favoritismo o hacer favoritismo, tenemos que pensar en la misericordia de Dios para no cometer ese pecado y obviamente permanecer correctamente. Por eso aquí el porqué, la razón de ser, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene o que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto nos representa algo muy importante. Santiago nos sugiere realmente, o no sugiere que la misericordia nos libra del juicio venidero. Eso no es la idea, sino que lo único que nos puede librar de una correcta relación con Cristo es precisamente aprender a seguir el ejemplo de Cristo y estar buscando obedecer la misericordia, ser ejemplo de misericordia para las demás personas. Y cuando usted y yo aprendemos lo que significa la misericordia, es porque la estamos poniendo en práctica. ¿Sabe qué? Por eso la vida de un creyente no tiene nada que ver con teología o con conocimiento almacenado en nuestra mente. No, tiene que ver con algo práctico, y eso algo práctico es precisamente la relación donde usted y yo aprendemos lo que Cristo nos enseña y lo ponemos a la práctica con las demás personas, con nuestro prójimo alrededor, a quien tengamos cerca. Así que lo único que nos puede librar es una relación correcta con nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a tener siempre en mente, ¿verdad?, lo que es la misericordia de Dios. Ahora, en resumen, Santiago enfoca la imparcialidad de una manera amplia y práctica. Por eso nos pone el ejemplo del rico que se pone delante de una persona, y que realmente los ricos a veces nos llevan a los tribunales y que son los que abusan del poder. Pero no se trata nada más de ver hacia ese lado de inclinación, sino que realmente nosotros tengamos siempre en mente lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, no por lo que las otras personas hacen, sino por lo que nosotros hacemos. Y eso realmente debería ser la manera práctica de poner en perspectiva lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y ahí es donde la iglesia contemporánea confronta muchos de los problemas mencionados en esta epístola, ¿verdad? Porque no solamente discriminamos porque hay un nivel socioeconómico diferente. A veces hacemos burla de quien está preparado, ¿verdad? De quien no puede o que no sabe agarrar una pala, como muchas de las otras personas lo hacen, ¿verdad? Que no puede saber ni para dónde afloja un tornillo, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, la mayoría de los tornillos aflojan a la derecha, y pocas son las cosas que tienen cuerda inversa y que aflojan a la izquierda. Pero usted pone a un muchacho y no sabe para dónde aflojar, ¿verdad? Y cuando usted lo manda a quitar el gas, muchísimo menos, porque el tanque es cuerda izquierda, y ahí está, ¿verdad? Es que no afloja, y ahí están todas las fuerzas, pero el muchacho no sabe que es cuerda izquierda.
Así de fácil. Y ahí está nuestra perspectiva, ¿verdad? Somos gente que tiene una tendencia a discriminar, a ser parciales, a pensar que somos más que otras personas. Y no solamente por el nivel socioeconómico, intelectual, cultural. A veces hasta lo hacemos porque, no, tú eres del DF, yo soy de Querétaro. No, tú eres de tal lugar o de tal pueblito, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Es que yo soy de la capital queretana y tú eres de un municipio. Y ahí está el problema. Pensamos que somos más porque vivimos de manera diferente. A veces hasta por la enfermedad, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se empezaba a hablar acerca del SIDA, la gente tenía miedo de contagiarse, sí lo tenía miedo. Pero la gente también se había vuelto una perspectiva muy favoritista o elitista de las cosas que realmente estaban pasando. Y la persona que tenía una enfermedad de esa naturaleza era tachada de la sociedad, ya no se le podía dar trabajo, independientemente de no investigar el por qué se había contagiado, ¿verdad? Como todo, había un desconocimiento y la gente pensaba que solamente era por tener relaciones sexuales ilícitas, y no era así, ¿verdad? Era un problema de una transfusión de sangre, de un instrumento quirúrgico mal limpiado, y todo eso se fue conociendo poco a poco, y eso es parte de lo que estamos viviendo en la actualidad. Hoy estamos ante una enfermedad que realmente desconocemos mucho y que se están haciendo muchos estudios para saber cómo tratarla, pero la realidad es que nuestra inclinación es, obviamente, a discriminar. Yo seguramente se topó con este ejemplo, ¿verdad? Cuando usted iba en el camión o cuando estaba en algún lugar, cuando recién esto empezó, alguien estornudaba y todo el mundo brincaba como 3 metros atrás. ¿Por qué? Porque teníamos un cierto rechazo para evitar, obviamente, contagiarnos. Pero la realidad es que a veces nuestro corazón hace ese tipo de acciones, toma ese tipo de determinaciones. ¿Por qué? Porque somos parciales. Porque no nos comportamos con apego a la verdad de la Escritura, hacemos favoritismo, y el favoritismo es incongruente con los principios establecidos en la palabra de Dios, y Santiago realmente nos está invitando a tratar por igual precisamente a todas las personas como un ejemplo claro. Ahora, aquí es donde viene el reto para nosotros. Hoy es el Día de las Madres aquí en México, y les mandamos una felicitación a todas las madres y a las madres que son parte de esta iglesia, pero de manera especial a todas las mujeres deberíamos tratarlas por igual. La Escritura dice acerca de la mujer que no puede tener hijos, ¿verdad? Que es una bendición porque puede, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra, ayúdenme, damas y varones. Engendrar, gracias, es la palabra, engendrar hijos de manera espiritual. Así que en ese sentido, las mujeres para Dios en todos los sentidos son mujeres que pueden dar ese fruto de bendición. Y yo conozco por lo menos 2 hermanas que renunciaron a sus votos maritales, misioneras aquí en México, la hermana Bonnie Wilson en Guanajuato, la hermana Luisa Webb aquí en México, en Querétaro, y obviamente ellas han dado su vida engendrando hijos de manera espiritual, y la verdad es que hay un gran reconocimiento por la obra. ¿Por qué? Porque se trata de que Dios no hizo favoritismo con nadie. Hombres y mujeres pueden traer hijos espirituales a los pies del Señor Jesucristo, y eso realmente trae a nuestra mente la importancia de tratar a todas las mujeres por igual, porque ante los ojos de Dios no somos mejores que las mujeres, ni las mujeres son superiores a los hombres. Es producto de una cultura colectiva de machismo y de matriarcado que está impuesta en este México, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y la verdad es que a los ojos de Dios
Todos somos iguales, tanto hombres y mujeres, niños y adultos. Y cuando Dios habla acerca de los niños, dice que los niños deben ser dejados con libertad para que vengan a los pies de Cristo. Y que nosotros mismos tenemos que aprender de esa analogía, de esa ilustración que Cristo está haciendo. ¿Por qué? Porque no somos mejores que los niños. Es más, si queremos ser buenos delante de Dios o a los ojos de Dios, tenemos que aprender a ser como un niño. ¿Por qué? Porque Dios nos toma por iguales. Así que hacer favoritismo realmente es incongruente con cualquier práctica equivocada realmente en nuestra vida. Tenemos que aprender a lidiar con eso, porque se trata de ser como Dios quiere que seamos. Así que de manera final de este tema que tiene que ver con la parcialidad, realmente tenemos que reconocer algo. Dios está buscando que nuestra fe sea congruente, viva y dinámica con la manera de dar fruto. Y eso significa que usted y yo ya no tenemos favoritismo de ningún tipo, ni con ninguna persona, no importa del nivel social, no importa si tiene enfermedad, no importa si no cree lo mismo, si no está preparada académicamente, no importa, porque eso habla de congruencia. Y usted y yo tenemos que entender también que armoniza con el propósito electivo de lo que Dios ha elegido en nuestras vidas. Y Dios quiere que entendamos que ha elegido a ricos, a pobres, para que hagamos la obra. Y usted y yo somos los responsables por llevar el mensaje del amor de Cristo. Pero para eso tenemos que ser imparciales. No podemos llevar un amor si estamos pensando en algún grupo de personas nada más, ¿verdad? Se trata de llevar el mensaje a todas y cada una de las personas que lo necesitan. Y también es congruente con los mandamientos específicos de la palabra. Eso significa que usted y yo obedecemos la palabra, porque realmente la palabra de Dios es un todo. Todos los mandamientos tienen que ver con la necesidad de comportarnos moralmente y apropiadamente con nuestro Dios de manera correcta. Y por último, porque guarda una estrecha relación con el juicio venidero. Y esa estrecha relación tiene que ver con la libertad que Dios nos ha dado precisamente para anunciar toda la verdad que está en la palabra, y nos corresponde a usted y a mí compartir el mensaje para todas las demás personas que necesitan de la salvación. Y ahí es donde usted y yo jugamos el papel más importante de nuestra vida: traer gloria a nuestro Dios, sabiendo que necesitamos su misericordia y que tenemos que poner en práctica también la misericordia que Él ha tenido sobre nosotros con todas y cada una de las personas que están a nuestro alrededor, porque de eso se trata nuestra propia vida. Necesitamos saber que es Dios quien ha tenido misericordia de nosotros, y es donde nosotros mismos necesitamos poner en práctica precisamente esto que Cristo nos ha enseñado a través de la mano de Santiago. Y por último, la imparcialidad debe ser la práctica prevaleciente entre los cristianos. Esa es la actitud que a Dios le agrada, la práctica de la imparcialidad, o sea, no tener favoritismo en ningún tipo. Y es triste ver cómo los padres tienen favoritos. Hablando de los hijos, es triste ver cómo los padres a veces eligen a un hijo y lo ponen de ejemplo, y al otro no lo ponen de ejemplo. Y a veces también los hijos tenemos un favorito, ¿verdad? El papá que no me regaña, o la mamá que no me regaña. Y a veces también tenemos favoritismo. Se trata de hacer a un lado eso y que nuestra fe realmente sea congruente. El creyente que ama a Dios pasará la prueba del amor imparcial hacia otros, porque no hace acepción de personas. Dicho de otra manera, obedece a Dios, busca agradar a Dios, trae fruto de la palabra de nuestro Dios en sus propias vidas. Y es aquí donde realmente Dios nos quiere ver de manera justa, o sea, comportándonos adecuadamente a todos y cada uno de nosotros, para que nosotros podamos traer honra y gloria. Y en este día, insisto, aunque el tema tiene que ver con lo que venimos estudiando, somos responsables de amar a nuestros padres. Y aquí viene el reto: si nuestros padres
conocieron o no conocieron del Señor antes de que nosotros conociéramos, y usted todavía guarda resentimiento por algunas cosas que ellos hicieron y que a usted y a mí no nos agradaron, la realidad es que a veces no estamos en los zapatos de nuestros padres. Yo recuerdo un testimonio de una familia de tres, ¿verdad? Tres hijos, dos hijos y una hija, y la mamá fue abandonada después de tener estos tres hijos por el papá, y así que mientras ellos estaban chicos, para que pudiera sobrellevar la situación, pues tenía que ir a trabajar, así que lo que hacía era ponerle llave a la puerta, dejarlos guardados, salir a trabajar, regresar y atenderlos, y salvo uno de ellos, de los tres, uno de ellos no podía perdonar a su mamá porque realmente los encerraba. Eso es absurdo. Eso es absurdo cuando no vemos el propósito. Tal vez no era la manera más ortodoxa de hacerlo, pero no podemos estar en la posición de esa madre y obviamente hacer valer nuestra opinión sobre lo que ella estaba intentando sacar adelante de sus hijos, y gracias a Dios lo logró, pero hoy parece que el corazón todavía tiene favoritismo acerca de qué debo perdonar de mis padres o qué no debo perdonar de mis padres. No nos toca a nosotros como hijos juzgar la posición de nuestros padres, eso solamente le tocará a Dios. Él obviamente tendrá que usar de su sabiduría, su omnisciencia, para poner en práctica ese papel de juez que Él tiene y no nosotros. Pero si queremos llegar de manera correcta delante de Dios, tenemos que aprender usando la misericordia de Dios para que Él tenga misericordia con nosotros. Así que en este día, aparte de felicitar a las madres, realmente nosotros como hijos tenemos que darle gracias a Dios por la vida de nuestros padres, sean como sean, sea la lucha que tengan o no, porque es parte de aprender lo que Dios nos está diciendo en su palabra, y que nosotros mismos conozcamos la verdad que Él posee para compartir ese juicio al cual también algún día nosotros tenemos que llegar. De tal manera que la invitación de Santiago es a dejar a un lado nuestra imparcialidad y que nosotros mismos aprendamos de lo que Él hizo por nosotros. Él murió tanto por ricos como pobres. Él murió tanto por personas muy pecadoras como las que nosotros a veces no nos sentimos tan pecadores, ¿verdad? Pero Cristo murió por ambos. Cristo murió también por el que había matado, como por el que no había matado, como por el que había mentido, como por el que no ha mentido, como por el idólatra, como por el otro que no ha sido idólatra. Realmente Cristo no ha hecho ninguna acepción de personas. Él es imparcial y su amor lo da por igual medida. El Espíritu Santo lo da sin medida, como dice la Escritura, a cualquier persona que le busca, porque realmente Dios no hace acepción de personas. Él es imparcial y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Nuestra vida realmente reclama que cada uno de nosotros podamos y sigamos el ejemplo que Cristo nos ha dejado para honra y gloria suya. Así que en este sentido, si hay algo que tenemos que celebrar, tenemos que aprender a celebrar a nuestro Dios, porque Él es imparcial con cada uno de nosotros. Así que quiero invitarles a orar para poder terminar con este tema. Y si el Señor lo permite, comenzar con la siguiente prueba el siguiente domingo. Oremos al Señor. Señor, hoy te damos gracias porque nos permites revisar tu palabra, Padre, y reflexionar en la misma acerca de la importancia que tiene que haber, no solamente con la congruencia, Señor, de nuestra vida, con la verdad que guardas en tu palabra, sino por el contrario, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos comportarnos de manera imparcial, Señor. Sé que a veces como seres humanos te hemos dado la espalda y hemos cometido tantos pecados en nuestra vida que hemos caído también en este, Señor. Hemos sido parciales, hemos tenido favoritos, hemos hecho distinción entre personas, castas, conocimientos, todo, Señor. Pero quiero rogarte, Padre, que hoy nos ayudes a predicarle a las personas como tú lo hiciste, Padre, abiertamente, pensando en que necesitaban ellos el amor y el perdón que solamente tú puedes dar. Y ayúdanos a vivir esa parte, Padre, a ponerla en práctica, porque necesitamos ser el ejemplo de
tu palabra en nuestra propia vida. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a nosotros como tu iglesia para exaltar tu nombre hasta lo sumo y que podamos disfrutar de la verdad de tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos con el video. Buenas tardes, hermanos, y como lo comentó el pastor, a través de un esfuerzo como iglesia y la disposición de algunos chavos del Ministerio de Jóvenes, preparamos un video con el propósito de festejarlas en su día. Y mientras damos oportunidad de que se aliste el video, quisiera leer lo que dice Proverbios 31, del versículo 25 al 30. Dice de la siguiente manera: está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor, esa será sumamente alabada. Para cerrar con este tiempo y mostrarles el video, hermanos. A continuar con nuestro programa a través de 2 alabanzas, así que vamos a alabar a nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Pedro. Mis hermanos, para quedar despedidos, vamos a entonar de gloria en gloria.
mis hermanos, quedamos despedidos con el último canto, Maravillosa Gracia, y después los anuncios. Después de la introducción, mis hermanos, me ayudan a cantarlo fuerte. ¿Comenzamos? Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honra que la mar, más grande que mis culpas, grabadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y de fama es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y de tal es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, forma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a dar paso a los avisos con nuestro hermano Daniel. Hermanos, de nuevo, de manera puntual, tenemos 3 avisos en esta mañana. Número 1, con respecto al martes y la reunión que tenemos virtual de unidad en oración. Les pedimos que recuerden o tengan presentes que a partir de las 7:30 pueden ustedes comenzar a mandar sus peticiones, o si usted así lo prefiere desde antes, para que sumados al tiempo podamos estar
pues compartiendo estas oraciones y tomando un tiempo para orar entre todos por cada uno de nosotros, tal cual nos lo pide la palabra de Dios. Segundo aviso es con respecto al tema de diezmos y ofrendas. Les recordamos, de manera presencial vamos a estar aquí a partir de las 11:30 hasta la 1 de la tarde, o si usted prefiere hacerlo de manera virtual, también ya conoce usted el medio a través del cual se hace esta donación o esta parte de nuestra ofrenda hacia Dios. Y con la atención de que si quizá usted está compartiendo o está haciéndolo de manera virtual, pueda también compartir el acuse, ¿no? Para que nosotros estemos al pendiente si hubo algún problema, ¿no? durante la transferencia bancaria. Y por último, un aviso con respecto al día de hoy a las 5 de la tarde, en un esfuerzo sumado entre la iglesia de Celaya y demás misiones. Va a haber una transmisión especial con respecto al Día de las Madres hasta las 5 de la tarde, es a través de Facebook, para lo cual el pastor en la tarde va a estar compartiendo la liga, o en específico el medio en el cual se va a presentar este servicio especial que les repito es conjunto con Celaya y algunas otras misiones. Por nuestra parte, hermanos, es todo. Les agradecemos su atención. Y quedamos despedidos de esta manera. Pásela bien, recuerden, no salga, y Dios los bendiga. Buena tarde.